Venga conmigo, dijo fríamente. Podrá contarme lo de Keo por el camino. Dragosani, seguido por el oficial de guardia, recorrió los pasillos del chateo y por último subió las escaleras que llevaban a las oficinas privadas de Borovis. El oficial, que lo seguía a duras penas, le pidió: Camarada, vaya un poco más despacio o me quedaré sin aliento y no podré contarle nada. Dragosani continuó sin aminorar el paso. ¿Qué sucede con Keo? Preguntó por encima del hombre. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Lo traerán del chateo? No lo tiene nadie, camarada, jadeó el oficial. Sabemos dónde está, nada más. Se encuentra en Alemania del Este, en Leipzig. Entró por Checkpoint Charlie en Berlín, con una visa de turista. En ningún momento intentó esconder su identidad. Es muy extraño. Están en Leipzig desde hace unos 3 o 4 días. Parece que ha pasado casi todo el tiempo en un cementerio. Es evidente que esperaba a un contacto. Dragosani se detuvo y miró al otro con desprecio. Evidente, dijo usted, camarada, permítame decirle que con este tipo nada es evidente. Ahora venga a mi despacho que le daré instrucciones. Un instante después el oficial de guardia siguió a Dragosani a la antesala del despacho de Borovis. Su despacho, se asombró el oficial. El secretario de Borovis, un joven de gruesas gafas y prematura calvicie, estaba sentado a su mesa y alzó la vista sorprendido. Dragosani le señaló con el pulgar la puerta abierta y le dijo: Usted fue fuera, espere afuera, llamaré cuando lo necesite. ¿Cómo? El hombre estupefacto se puso de pie. Camarada Dragosani, esto no puede ser, yo... Dragosani se inclinó, lo cogió por la mejilla y lo arrastró por encima de la mesa, volcando plumas, lápices y papeles. El secretario, entre quejidos, salió despedido por la puerta abierta y Dragosani, antes de soltarlo, le dio un puntapié en el trasero. Proteste ante Gregor Borovis cuando lo vea, le dijo con tono cortante. Hasta entonces obedezca mis órdenes o lo haré fusilar. Dragosani continuó hacia el despacho de Borovis con el asunto oficial de guardia pegado a sus talones. Sin detenerse o pensarlo, Dragosani se sentó en la silla de Borovis, tras el escritorio, y miró fijamente al oficial de guardia. Dígame, ¿quién vigila a Keo? El hombre, completamente intimidado, comenzó a hablar tartamudeando. Nosotros, la Grepo, consiguió decir por fin. Lo vigila la Grenzpolizei, la policía alemana de fronteras. Sí, ya sé quién es la Grepo, dijo ceñudo Dragosani. Está bien, me han dicho que son muy eficientes. Preste atención, estas son mis órdenes, de parte de Borovis. Deben apresar a Keo, si es posible vivo. Eso es lo que ordené anoche, y odio repetir las cosas. Pero no tienen de qué acusarlo, camarada Dragosani, explicó el oficial de guardia. No está en las listas de personas buscadas y hasta el momento no ha hecho nada malo. Se lo acusa de asesinato, dijo Dragosani. Mató a uno de nuestros agentes en Inglaterra. De todas formas lo apresarán, y si es esto es muy difícil, ordeno que lo mate. Y también ordené esto anoche. El oficial de guardia se sintió acusado e intentó disculparse, pero esos policías son alemanes, camarada, y hay alemanes que todavía creen que se gobiernan a sí mismos. ¿Comprende lo que quiero decir? No, dijo Dragosani, no lo comprendo. Utilice el teléfono de la habitación vecina y llame al cuartel general de la Grenzpolis en Berlín. Yo hablaré con ellos. El oficial de guardia se quedó mirándolo con la boca abierta. Ahora, gritó Dragosani, y cuando el hombre salía le dijo: y dígale a ese bobalicón de afuera que entre. Cuando el secretario Borovis entró, Dragosani dijo: siéntese y escuche. Hasta que vuelva el camarada general y jefe soy yo. ¿Qué sabes sobre el funcionamiento de este lugar? Lo sé casi todo, camarada Dragosani, respondió el otro, todavía pálido y atemorizado, y cubriéndose la mejilla con una mano. El camarada general delegaba muchas cosas en mí. Recursos humanos, ¿qué quiere saber, camarada Drag? Termine con eso, lo interrumpió Dragosani. Basta de camarada, llámame Dragosani. Sí, Dragosani, ¿con qué recursos humanos contamos en este momento? Aquí en el chateo, ahora mismo, un pequeño grupo de PS y tal vez una decena de guardias de seguridad. ¿Hay algún sistema de llamadas? Claro, Dragosani, muy bien. Quiero que haya en el chateo al menos 30 hombres y los quiero antes de las 5 de la tarde. Tienen que estar aquí nuestros mejores telépatas y clarividentes, incluido Igor Blade. ¿Puede encargarse de eso? ¿Podemos reunir a estos hombres para las 5 de la tarde?
El otro asintió enseguida. Sí, Dragosani, estoy seguro de que sí, faltan más de 3 horas. Manos a la obra, pues. Cuando Dragosani se quedó solo, se sentó en su silla y puso los pies sobre la mesa. Pensó lo que estaba haciendo. Si los alemanes orientales apresaban a Kevo, especialmente si lo mataban, en cuyo caso Dragosani debería asegurarse de que el cadáver le fuera entregado a él personalmente, quedaba eliminada la posibilidad de que fuese la causa del anunciado disturbio. En todo caso, era muy difícil que Kevo pudiera llegar al chateo desde Leipzig en tan pocas horas. Dragosani quizá debería concentrarse en alguna otra posibilidad, pero ¿cuál? ¿Sabotaje? Empezaba a alentarse finalmente la guerra fría entre las organizaciones habría encendido el asesinato de Sir Kenan Gurmen, una mecha de combustión lenta preparada desde hacía largo tiempo, pero ¿qué podía dañar el chateu? El lugar era una fortaleza impenetrable, ni 50 quebos podrían pasar la muralla. Dragosani, cada vez más tenso y furioso consigo mismo, se impuso no pensar más en Kevo. No, sin duda la amenaza venía de otra parte. Pensó un poco más en las fortificaciones del chateo. Dragosani nunca había entendido del todo la necesidad de fortificar el chateo, pero ahora se alegraba de que estuviera tan bien defendido. Claro está que el viejo Orovis había sido un soldado mucho antes de crear la organización E. Era un experto estratega y sin duda tenía sus razones para existir en este grado de seguridad. Pero aquí, a 2 pasos de Moscú, ¿qué había temido a Orovis? ¿Una sublevación? ¿Problemas con la KGB quizás? ¿O era simplemente una obsesión del viejo guerrero, un resabio de sus días de combates políticos y militares? Claro que esta no era la única plaza fortificada de la Unión Soviética. Los centros de investigación espacial, las estaciones de investigación nuclear y plasmática y los laboratorios para la fabricación de armas químicas y biológicas eran todos lugares de máxima seguridad, prácticamente inexpugnables. Dragosani soltó un bufido. Cómo le habría gustado tener aquí a Orovis en su quirófano del piso de abajo, estirado sobre una mesa de acero con las tripas colgando y todos sus secretos al descubierto. Pero ya llegaría ese momento, cuando por fin encontraran el cadáver del viejo bastardo. Camarada Dragosani, la voz del oficial de guardia que lo llamaba desde la habitación vecina lo arrancó de sus pensamientos. Tengo aquí a los cuarteles general de la Grepo, le comunico con ellos. Muy bien, dijo Dragosani, y hay algo más que pueda hacer mientras yo hablo por teléfono. Quiero que revisen el chateo de arriba abajo, sobre todo los sótanos. Tengo entendido que abajo hay habitaciones en las que nadie ha entrado. Quiero una inspección exhaustiva de todo el chateo. Busquen bombas, artefactos incendiarios, cualquier cosa que parezca sospechosa, y quiero que lo hagan tanto hombres como sea posible, especialmente PS. ¿Entendido? Sí, camarada. Muy bien, y ahora déjeme hablar con los malditos alemanes. Eran las 3:15 de la tarde en Leipzig y en el cementerio de la ciudad hacía un frío poco menos que el ártico. Harry Keogh, con el cuello del abrigo alzado y un termo de café sobre las rodillas, vació desde hacía rato. Estaba sentado junto a la tumba de August Ferdinand Mobius y había perdido las esperanzas. Había tratado de aplicar sus dotes PS, su talento metafísico, a las igualmente conjeturales propiedades del espacio-tiempo modificado y de la topología cuatridimensional, pero había fracasado. La intuición le decía que era posible, que en efecto podía conseguir que una banda de Mobius se deslizara de forma oblicua en el tiempo. Pero la mecánica de la cosa eran bloques grandes como montañas que sencillamente no podía trepar. Su conocimiento intuitivo de las matemáticas y de la geometría euclidiana no era suficiente. Se sentía como un hombre a quien ha dado la ecuación E igual a mc a la 2 y luego le piden que la pruebe mediante la producción de una explosión atómica. Pero solo con la mente. ¿Cómo convertir números y corpóreos, matemática pura, en hechos físicos? No basta con saber que una casa necesita 10.000 ladrillos. No se puede construir una casa de números. Se necesitan los ladrillos. A Mobius le era muy fácil enviar su mente incorpórea más allá de las estrellas más lejanas, pero Harry Keogh era un hombre físico tridimensional de carne y hueso. Supongamos de todas formas de que tenía éxito y descubría cómo teletransportarse desde un hipotético punto A a un hipotético punto B sin cubrir físicamente el espacio que medía entre ambos.
¿Qué haría entonces? ¿A dónde iría y cómo sabría que había llegado? Eso parecía tan peligroso como lanzarse desde un acantilado para demostrar la ley de la gravedad. Desde hacía días este problema había ocupado casi por entero sus pensamientos. Había comido y bebido y dormido, sí, y atendido a todas sus necesidades naturales, pero nada más. Y el problema continuaba sin resolver, el espacio-tiempo continuaba sin torcerse para él. Las ecuaciones seguían siendo oscuros garabatos insondables y las manoseadas páginas de su mente. La ambición de imponer a su ser físico dentro de una estructura metafísica era digna de encomio, ciertamente, pero ¿cómo realizarla? Usted necesita un estímulo, Harry, dijo Mobius, introduciéndose en los pensamientos del joven por 15ª vez ese día. Personalmente creo que eso es todo lo que le falta. Al fin y al cabo, la necesidad es la madre del invento. Usted sabe qué quiere hacer y yo creo que tiene lo que hace falta. La habilidad intuitiva necesaria, aunque todavía no haya encontrado la solución, pero no tiene una buena razón que lo motive. Eso es todo lo que necesita ahora, el aguijón adecuado, el estímulo que lo llevará a dar el último paso. Harry sintió con su mente. Es posible que tenga razón, dijo, sé que lo haré, solo que yo es algo parecido a dejar de fumar. Uno no puede y no puede, y a veces uno puede hacerlo cuando ya es demasiado tarde, cuando está muriendo de cáncer, pero yo no quiero esperar tanto. Quiero decir, tengo todas las nociones de matemáticas, toda la teoría, tengo la intuición, pero no tengo la necesidad, aún no la tengo, o el estímulo, si prefiere darle ese nombre. Permítame que le cuente cómo me siento. Estoy sentado en una habitación bien iluminada, que tiene una ventana y una puerta. Miro por la ventana y afuera está oscuro. Lo estaré siempre, no la oscuridad de la noche, sino algo más profundo que nunca se acaba. Es la oscuridad de los espacios entre los espacios. Sé que en algún lugar hay otras habitaciones. Mi problema es que no sé hacia dónde dirigirme. Si salgo por esa puerta, la oscuridad me rodeará. Seré parte de ella. Puede que no sea capaz de regresar aquí o cualquier otro lugar de la tierra. No se trata tanto de que no pueda ir, sino más bien de que no quiero pensar sobre lo que encontraré allí. Tengo la sensación de que el viaje será una extensión de las otras cosas que no puedo hacer, pero una extensión que no he probado nunca. Soy como un polluelo en el huevo, y romperé el cascarón cuando ya no me quede más remedio. ¿Con quién está hablando, señor Kew?, preguntó una voz que no era la de Mobius. Era una voz fría e inexpresiva, aunque llena de curiosidad. ¿Qué dice? Harry Kew, sobresaltado, alzó la vista. Los hombres eran dos, y era evidente quiénes y qué eran. Harry los habría reconocido al primer vistazo, aún sin saber nada de espionaje o de los conflictos políticos entre el este y el oeste. La presencia de los dos individuos le dio más frío que el viento helado que barría el desierto cementerio y levantaba hojas muertas y trozos de papel entre las tumbas. Uno era muy alto y el otro bajo, pero sus abrigos grises verdosos, los sombreros de ala baja y las gafas de fina montura eran tan iguales que le daban la apariencia de gemelos. En todo caso eran gemelos en sus inclinaciones, sus pensamientos y sus mezquinas ambiciones. Su atuendo delataba lo que eran sin posibilidad de error, policías, probablemente los servicios secretos. ¿Qué dice?, preguntó Harry de nuevo, y se puso de pie. Creo que estaba hablando otra vez conmigo mismo. Lo siento, pero lo hago siempre, es un hábito que tengo. ¿De modo que hablaba consigo mismo?, repitió el hombre más alto, e hizo un gesto negativo con la cabeza. No, no lo creo. Hablaba con un fuerte acento y sus labios muy finos se curvaron en una sonrisa cruel. Creo que hablaba con otra persona, posiblemente un espía como usted. Harry dio uno o dos pasos para alejarse de los hombres. Realmente no sé de qué, comenzó a decir. ¿Dónde está su radio, señor Kew?, dijo el hombre bajo. Luego se adelantó y pateó la tierra a la tumba donde había estado sentado Harry. Está enterrada aquí, así que se pasa los días hablando consigo mismo. Debe de pensar que somos tontos. Escúcheme, farfulló Harry, todavía retrocediendo. Ustedes se han confundido de persona. Yo un espía, eso es una locura. Soy un turista, eso es todo. Sí, un turista en pleno invierno, un turista que se sienta todos los días en la misma tumba a hablar consigo mismo. Podría inventar algo mejor, señor Kew. Sabemos de buena fuente que usted es un agente británico y también un asesino. Y ahora acompáñenos, por favor. No vaya con ellos, Harry, dijo la voz de Kenan Gorman en la mente de Harry.
Corra, hombre, corra. ¿Qué? Se asombró Harry. ¿Kenan? ¿Pero cómo? Harry, querido Harry, clamó su madre, por favor, sé prudente. ¿Qué? Repitió Harry, que continuaba retrocediendo para alejarse de los hombres. El bajito sacó unas esposas y dijo: le aconsejo que no se resista, señor Keo. Somos oficiales del servicio de contraespionaje de la Green Police y... pégale, Harry, le urgió Granar a Sargento Lane en su oído interno. Ya has calado a esos dos, sabes cómo vencerlos. Ataca antes de que lo hagan ellos, pero ten cuidado, están armados. Cuando el más bajo se adelantó 3 pasos con las esposas, Harry adoptó una postura defensiva. El alto gritó: ¿qué es esto? ¿Nos está amenazando? Harry Quedo debería saber que nos han ordenado que lo llevemos con nosotros, vivo o muerto. El hombre bajo hizo ademán de poner las esposas en las muñecas de Harry en el último instante. El joven las hizo a un lado violentamente, se volvió a medias y atacó al otro lanzándole una patada que le dio en el pecho. Le quebró algunas costillas y lo arrojó contra su compañero. El agente, aullando de dolor, cayó al suelo. No puedes ganar, Harry, insistió Gordon. No podrás de esta manera. Tiene razón, intervino James Gordon Hanna. Esta es tu última oportunidad, Harry, y tienes que aprovecharla. Aunque venzas a estos dos, habrá otros. No puedes hacerlo así, Harry. Tienes que utilizar tu talento. Es más grande de lo que tú crees. Yo no te enseñé nada de matemáticas, simplemente te enseñé a utilizar lo que tú ya sabías. Pero tu potencial continúa sin ser explotado. Hombre, tú conoces fórmulas que yo ni siquiera había soñado. En una ocasión le dijiste algo parecido a mi hijo. ¿Recuerdas? Harry se acordaba. De repente extrañas ecuaciones destellaron en la pantalla de su mente. Se abrieron puertas donde antes no las había. Su mente metafísica se expandió y se apoderó del mundo físico, ansioso por doblegarlo a su antojo. Harry oía al agente caído gritar de furia y dolor. Vio al hombre alto cuando sacaba un feo revólver de cañón recortado, pero las puertas de la dimensión espacio-tiempo de Mobius estaban impresas por encima de la imagen del mundo real al alcance de Harry, y sus oscuros umbrales parecían llamarlo. Eso es, Harry, cualquiera le servirá, gritó Mobius. No sé a dónde ir, le respondió Harry. Buena suerte, Harry, gritaron Gordon, Hannan y Lane casi al unísono. El revólver que esgrimía la gente más alto escupió fuego y plomo. Harry se volvió, sintió un aliento cálido contra su nuca y alguien lo cogió furioso por el cuello del abrigo. El joven tironeó, se revolvió, dio puntapiés y sintió una profunda satisfacción cuando su pie se estrelló contra la cara y el hombre era gente más alto. El hombre cayó y su revólver golpeó contra el duro suelo. El policía, maldiciendo y escupiendo sangre y dientes, se arrastró, cogió el arma con las 2 manos y se agazapó preparándose a atacar de nuevo. Harry vio por el rabillo del ojo una puerta en la banda de Mobius. Estaba tan cerca que si se extendía la mano podría tocarla. El hombre alto gruñó algo incomprensible y apuntó el arma en dirección a Harry. Harry se la hizo saltar de un golpe, cogió al hombre por el brazo, tiró de él hasta que perdió el equilibrio y lo lanzó por la puerta abierta. El agente alemán ya no estaba allí. El eco de un horrible aullido que se desvanecía llegó desde ninguna parte. Era el grito de los condenados, la queja de un alma perdida para siempre en la oscuridad definitiva. Harry oyó el grito y estremeció, pero solo por un brevísimo instante, y de inmediato, cubriendo los últimos ecos del aullido, se oyeron voces que daban órdenes. Un grupo de hombres se acercaba, escondiéndose de tumba en tumba, dispuestos a rodearlo. Harry supo que si iba a utilizar las puertas tenía que hacerlo ahora mismo. El agente herido sostenía un revólver con manos que temblaban como gelatina. Sus ojos estaban muy abiertos en una expresión de asombro ante lo que había visto. El hombre no sabía si se atrevería a apretar el gatillo para matar a Harry. Harry no le dio tiempo para que se lo pensara. Le hizo saltar el revólver de un puntapié, hizo luego un alto de 1/10 de segundo y dejó que las pantallas de su mente exhibieran una vez más la fantástica fórmula. Los atacantes se acercaban, una bala golpeó el mármol de la tumba y saltaron unas chispas. Sobre el mármol de la tumba de Mobius flotaba impresa una puerta. Harry pensó que era muy conveniente y se zambulló en ella de cabeza. El agente germano oriental herido lo vio irse, desaparecer dentro de la tumba. Los demás hombres llegaron todos juntos, las armas preparadas para disparar. Los agentes se detuvieron en seco. Miraron a su alrededor con ojos fríos y experimentados. El agente herido le señaló la tumba. El hombre yacía allí con las costillas rotas.
el rostro muy pálido señalaba el silencio, la tumba de Mobius. Estupefacto, no atinaba a decir una sola palabra. El viento helado continuaba ululando. Dragosani recibió las malas noticias a las 4:45 de la tarde. Harry Queo estaba vivo. No habían conseguido apresarlo y se había escapado. Había empleado medios desconocidos para huir, o en todo caso los relatos al respecto eran tan confusos que no se podía sacar nada en limpio. Pero un agente había desaparecido, otro estaba herido de gravedad y los alemanes del este estaban furiosos y querían saber con quién o qué tenían que enfrentarse. Bueno, que protestaran e hicieran preguntas. También Dragosani había querido saber con qué tenía que enfrentarse él. De todas formas, ahora el problema era suyo y el tiempo se le echaba encima. Ya no había duda de que Queo iba hacia allí, y esa misma noche cómo, quién podía decirlo y cuándo exactamente. Era imposible responder a estas preguntas. Solo una cosa era segura para Dragosani, la venida de Queo, pero un solo hombre lanzándose a luchar contra un pequeño ejército. Una tarea imposible, claro está, pero Dragosani sabía de la existencia de muchas cosas que los hombres vulgares consideraban imposibles. Entretanto, el sistema de llamadas de emergencia, el chateo, había funcionado bien. Dragosani tenía todos los hombres que había solicitado, incluso media docena más. Habían apostado ametralladoras en la muralla, en los cobertizos y en los blocados fortificados construidos en los contrafuentes del chateo. Los PS trabajaban en los laboratorios, en el ambiente que más convenía a sus diversas habilidades y talentos, y Dragosani había instalado su cuartel general y centro de operaciones en las oficinas de Borovis. El chateo estaba siendo registrado de arriba abajo de acuerdo a sus órdenes, pero cuando Dragosani se enteró de que Queo había escapado, ordenó que se suspendiera el registro. Ahora sabía cuál sería el origen del conflicto. Para entonces se habían explorado exhaustivamente las bóvedas y criptas del chateo. Se habían levantado y roto suelos de madera y losas de piedra centenarias, y sus cimientos habían quedado prácticamente al descubierto. 3 docenas de hombres pueden causar grandes destrozos en 3 horas, en especial si les han dicho que sus vidas quizás dependen de eso. Pero a Dragosani lo que más lo enfurecía era pensar que todo esto se hacía por un solo hombre, por Harry Queo, y que habían predicho que él sería la causa del caos y la destrucción. Eso significaba que Queo poseía un inmenso poder destructivo. ¿Pero en qué consistía? Dragosani sabía que era un necroscopio, y también había visto una muerta levantarse del lecho de un río y acudir en su ayuda. La muerta, sin embargo, era su madre, y el episodio tuvo lugar en Escocia, a miles de kilómetros de distancia. Aquí no había nadie que pudiera luchar por Queo. Claro está que si Dragosani estaba tan inquieto, siempre podía marcharse del lugar. Habían predicho que el conflicto sería en el chateo Boromisti y únicamente allí, pero eso no convenía a sus intereses. No solo quedaría como un cobarde, sino que entonces no se cumpliría la predicción de Vladi de que el vampiro que había en su interior moriría esa noche, y Boris Dragosani deseaba por encima de todas las cosas que ese augurio se cumpliera. En cuanto a Vladi, los hombres encargados de la llamada de emergencia habían encontrado una nota en su casa que explicaba su ausencia. Estaba dirigida a su novia y le decía que muy pronto la mandaría a buscar desde Occidente. Dragosani con gran satisfacción había enviado la descripción del traidor a todos los puestos por donde podía intentar salir del país. Sus órdenes eran no darle cuartel y matarlo allí donde lo vieran para salvaguardar la seguridad de la Unión Soviética. De modo que Vladi podía considerarse acabado. Con todo, habría corrido mejor suerte quedándose en el chateo. Dragosani se preguntaba esto, y también si Vladi habría huido aterrorizado por él o por alguna otra cosa, algo que su clarividencia le había permitido ver en el muy próximo futuro. Capítulo 16. Era tal como Harry lo había sospechado. Más allá de las puertas de Mobius había descubierto la oscuridad primaria, la oscuridad que existía antes que comenzara el universo. No era solo ausencia de luz, sino ausencia de todo. Podría haber estado en el centro de un agujero negro, si no fuera porque los agujeros negros tenían una gravedad enorme, y en este lugar no la había en absoluto. En un sentido se trataba de una esfera de existencia metafísica, pero en otro no lo era porque nada existía aquí. Era simplemente un lugar, pero un lugar en el que Dios aún no había pronunciado sus maravillosas palabras creadoras: hágase la luz. No estaba en ninguna parte y estaba en todas. Era a la vez central y periférico. Desde aquí se podía ir a cualquier lugar o a ningún lugar.
y para siempre, y sería para siempre porque en este ambiente intemporal nada cambiaba o envejecía, nunca menos que le deseara. Harry Queo era por consiguiente un cuerpo extraño, una partícula no deseada en el ojo del continuo del Mobius, y éste tenía que intentar rechazarlo. Harry sentía incluso ahora fuerzas inmateriales que actuaban en él, lo empujaban e intentaban desalojarlo de lo irreal para devolverlo a lo real, pero Harry no dejaba de empujar. Podía conjurar distintas puertas, ciertamente millones y millones de puertas que conducían a todos los lugares y a todas las épocas, pero Harry sabía que la mayoría de esos lugares serían letales para él. No podía como Mobius salir en una galaxia distante, en lo más remoto del espacio. Harry no era solamente una criatura espiritual, también era material, no deseaba congelarse, abrazarse, derretirse o explotar. El problema entonces era qué puerta. La zambullida en la lápida Mobius podía haberlo llevado a 1 metro o a 1 año luz, quizás había estado aquí 1 minuto o 1 mes cuando percibió el primer tirón de una fuerza distinta a las fuerzas de rechazo de esta dimensión hiperespaciotemporal. En realidad ni siquiera era un tirón, se asemejaba más bien a una suave presión que parecía querer guiarlo. Harry había sentido algo parecido cuando buscaba a su madre por debajo del hielo y había llegado al remanso junto a la saliente de la orilla, donde estaba ella. Esa presión de todas formas no parecía en ninguna manera amenazadora. Harry se abandonó a ella, la siguió y percibió que se hacía más intensa. Él fue entonces hacia ella como el ciego hacia una voz amiga, o como una polilla hacia la luz. No, porque su intuición le dijo que esa presión, fuera lo que fuese, no era mala. La fuerza aún más vigorosa lo condujo por este río paralelo espacio-tiempo, y Harry, con una sensación similar a la que tendría al ver una luz al final de un túnel, sintió que este era el camino hacia adelante y comenzó a impulsarse en esa dirección mediante su deseo. Bien, dijo una voz distante en su mente, muy bien, ven hacia mí, Harry Queo, ven hacia mí. Era una voz femenina, pero había muy poco calor en ella, fina y chirriante, como el viento en la tumba de Lispix. Era igual que el viento antiquísima. ¿Quién es usted?, preguntó Harry. Una amiga, fue la respuesta con una voz ahora más cercana. Harry continuó deseando llegar junto a la voz mental, deseó ir por ese camino, y ante él apareció una puerta de Mobius. Tendió la mano, pero se detuvo. ¿Cómo sé que es una amiga? ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? En una ocasión hice la misma pregunta, dijo la voz casi en el oído Harry, porque yo tampoco podía saberlo, pero confía. Harry deseó que la puerta se abriera y entró por ella. Con el cuerpo estirado como cuando se zambulló por la puerta, se encontró de repente suspendido a 10 centímetros del suelo y cayó abrazándose a la tierra. La voz en su cabeza rió. ¿Lo ve? Una amiga, dijo luego. Harry, mareado y con náuseas, levantó unos centímetros la cabeza y miró a su alrededor. La luz y el color fueron casi como un golpe físico, luz y tibieza. Esa fue en realidad la primera impresión que tuvo, que tibio era todo. La tierra era tibia bajo su cuerpo y el sol le calentaba la nuca y el dorso de las manos. ¿Dónde estaba? ¿Se hallaba en la tierra? Se sentó lentamente, todavía mareado, y de forma gradual percibió la gravedad que actuaba sobre él. Las cosas dejaron de girar y Harry suspiró aliviado. Harry no había viajado mucho, pues de otra manera habría reconocido que se hallaba en un lugar mediterráneo. La tierra era de un pardo amarillento y con vetas de arena, las plantas achaparradas, y el calor del sol en enero le indicó que estaban próximos al Ecuador. Estaba a miles de kilómetros más cerca de él que cuando estaba en Leipzig. A la distancia se veían los picos de una cadena de montes y no muy altos. Más cerca había ruinas, paredes blancas medio desmoronadas y montones de escombros por encima de su cabeza. Un par de aviones caza de reacción cruzaron como flechas de plata lípido azul del cielo, dejando a su paso un reguero de humo blanco. El estruendo de los aviones, atenuado por la distancia, envolvió a Harry. El joven, que ya se encontraba mejor, miró hacia las ruinas. Estaba en el Medio Oriente, probablemente en algún antiguo pueblo abandonado, que poco a poco había sucumbido a los reclamos de la naturaleza, y Harry volvió a preguntarse dónde estaría. Endor, respondió la voz en su cabeza. Ese era su nombre. Cuando aún poseía uno, era mi hogar. Endor, el nombre le sonaba. El Endor de la Biblia, el lugar donde fue Saúl la víspera de su muerte en las laderas de Gilboa, donde fue a consultar a una pitonisa. Sí, así me llaman, rió ella en su mente, la pitonisa de Endor, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo.
y después se han sucedido las pitonisas, las brujas, los videntes. El mío era un gran talento, pero actualmente hay en el mundo uno más grande. He oído hablar de él en mi largo sueño, he oído hablar de ese mago prodigioso, y eran tan intensos los rumores que me despertaron. Los muertos dicen que es su amigo, y entre los vivos hay quienes lo temen, y yo deseaba hablar con ese hombre que ya es una leyenda entre los habitantes de tumbas, y he llamado y él ha venido a mí. Su nombre es Harry Queo.